Bien, buenas tardes. Entonces empezamos la sesión del 20 de mayo del 20 de mayo de 2020. Entonces les doy la bienvenida a esta sesión virtual y entonces vamos a empezar hablando antes que nada cómo les fue con las evidencias a presentar para esta semana. Cuéntenme. Muy difíciles, muy fáciles. Los escucho. Sergio, no se te escuchó nada. ¿Qué dijo Sergio? ¿Qué dijo? Que no alcancé a escuchar bien. No, estaba diciendo buenas tardes. Buenas tardes. Sergio como que no tiene casi señal. Sí, está como mala de señal el asunto porque no se le escucha. No se le escucha. Bueno, ¿y el resto qué dice? ¿Cómo le fue? ¿Qué dudas surgieron? Me gustaría poder retroalimentarles, pero pues bajo la experiencia de cómo les fue, qué hicieron, qué no hicieron, qué tuvieron problemas y cómo les puedo yo colaborar. Negativo, nadie dice nada, o sea, todo quedó bien. Me imagino que ahora que yo revise la evidencia, entonces va a estar 1A. Profe, ¿esa evidencia está en dónde? ¿Cómo, Janson, nos puedes hablar un poco más duro? ¿Esa evidencia en dónde estaba? ¿En territorio? Se la subí a Territorium y también se la subí al Drive. ¿No la has hecho, Janson? No, señor. Vamos atrasados entonces. Uy, ingeniero, qué pena, yo tampoco la he hecho. Uy, ¿cómo así? La verdad no había caído en cuenta que había evidencia, sinceramente. Tienen dos evidencias por falta de una. Sí, ya estoy mirando en el WhatsApp y sí, dice evidencia 1. Ay, ay, ay. No caí en cuenta. Sí, actividades Es que coordinadas. como tenemos todas las clases por la mañana y esta única por la tarde, siempre como que pasa un poquito. Ok. Yo tampoco la he hecho. No, los veo mal, ahora sí fue. Yo dije, pues vamos hoy a retroalimentar, a mirar qué problemas han tenido. Entonces, Ingeniero, venga, no hay problema por eso, yo les doy más plazo, eso es lo de menos. Entonces, les voy a mostrar las evidencias para el día, las evidencias que les estoy pidiendo y retroalimentamos un poquito, ¿de acuerdo? Porque lo que sí voy a ser muy enfático es en la calidad de esas evidencias, ¿de acuerdo? Un momento, ya estoy buscando aquí el material. Vamos entonces. Entonces, vamos a mirar la primera evidencia. Les estoy pidiendo dos cosas. ¿En qué consiste? Ustedes ya están casi que terminan y pues adicional que ya están casi que terminan, pues lo que nosotros debemos de ver y analizar es que ustedes como tecnólogos en automatización industrial deben de ser capaces de ver, de ver un problema, ¿cierto? Y así como ven ese problema, pueden dar una solución a ese problema. Entonces, esta evidencia, pues, es un trabajo, un taller que está diseñado de manera tal de que ustedes piensen y que ustedes me digan cómo pueden solucionar una situación problemática, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entrar en detalle en la evidencia y vamos a leer un poquito lo que les estoy pidiendo para que me entiendan qué es lo que les estoy pidiendo de una mejor manera. Entonces, nos dice que la empresa Redonditas, quien se dedica a la elaboración de papas fritas, desea implementar un sistema
que permite identificar en cuál de las 3 zonas de descarga hay un camión estacionado listo para ser descargado. Por esta razón, entonces, la empresa lo contrató a usted para que diseñe el sistema. Las especificaciones del sistema requeridas son las siguientes. Entonces, se requiere que el sistema sea automatizado utilizando electrónica y microcontroladores. Instalado en un sitio visible para todos los empleados. Cuando llegue el camión a una de las zonas de descarga, el sistema identificará el vehículo y encenderá un LED. Un display indicará el número de la zona y en una pantalla LCD se mostrará el nombre de la zona correspondiente. Profe, Si las 3 zonas de carga se encuentran ocupadas, debe de impedirse el ingreso de más camiones. El sistema debe permitir saber cuántos camiones han estado parqueados en las plataformas cuando se presiona un pulsador y nos dan un dato curioso que es la altura de las bodegas, que es de 4.5 metros de altura, ¿cierto? ¿Comprendemos cuál es la situación que les estoy planteando? Señores. Sí, señor. Ingeniero, qué pena. Lo que pasa es que el compañero Esteban no ha podido ingresar por el que el internet le está fallando. Entonces, como para tenerlo en cuenta ahí. Ok, vale. Listo. Y con respecto al trabajo, sí, señor, ahí está. Entonces, les empiezo a explicar qué vamos a hacer. Como les digo, este trabajo está enfocado de manera tal de que ustedes entiendan la solución, y que puedan escoger qué pueden hacer ustedes en el sistema automatizado, ¿de acuerdo? Entonces, la primera parte la he denominado comprensión del problema, pero que no es más que el diagrama entrada, proceso, salida de lo que se les está pidiendo. Pregunta, ¿ya ustedes conocen qué es un diagrama entrada, proceso, salida? Sí, pero con otra estructura, digámoslo así. ¿Qué? Cuéntame un poquito más qué estructura utilizan. Pues la que venimos utilizando con el ingeniero Curie es la entrada del nombre y la manejamos como tal con la dirección. Lo que hace, bueno, el procesamiento. No, perdón, la salida y un ejemplo de lo que hace el evento. Ok. Más o Más o menos menos así. lo vamos a trabajar de la misma manera, pero lo que yo les estoy preguntando en esta oportunidad es la comprensión de la situación, ¿de acuerdo? Entonces, de la situación que se les planteó, ustedes van a tener que identificar qué es la entrada, cuál es la entrada, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de entrada en un proceso cualquiera, lo que vamos a hablar entonces es de todo lo que le llega al sistema. Por ejemplo, ¿cuáles son las entradas? Si yo tuviera, voy a cambiar el ejemplo. Digamos que yo tengo un proceso que es calentar el agua de un hotel, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablamos de eso, si nosotros hablamos de ese proceso, ¿cuáles son las entradas? Entonces, la entrada va a ser el agua, obviamente, la energía eléctrica, todo lo que me signifique a mí una entrada o algo que yo lo voy a tener para eso. El procesamiento es qué van a hacer ustedes con esas entradas y la salida es, lo que les estoy pidiendo es qué va a dar o qué actuador va a accionar, ¿de acuerdo? En la parte 2 de la evidencia, vamos a hablar un poco de la ingeniería básica. Cuando les pido que vamos a hacer una pequeña ingeniería básica, ¿qué es? Que ustedes tomen y puedan definir qué tipo de sensórica vamos a utilizar, qué tipo de sistema de control y qué tipo de actuadores vamos a utilizar para eso. ¿Qué les estoy pidiendo en esta parte? Que al menos tomen 3 tipos de sensores que vayan a utilizar, por ejemplo, para este sistema que les estoy mencionando en la situación problema, y en torno a ello, pues hagamos una especie de comparación entre los 3 sensores y seleccionemos uno de esos 3 sensores y vamos a decir por qué lo utilizamos. Entonces, esto lo vamos a hacer tanto para el sistema de sensórica, de control, y también lo vamos a hacer para los actuadores. Entonces, ¿qué es lo que yo espero aquí? Que ustedes escojan 3 sensores. No 3 sensores cualquiera. Necesitamos 3 sensores
que nos permitan solucionar la manera adecuada. ¿Qué quiere decir? No es que van a entrar a internet y van a poner los 3 primeros sensores que se les aparezca, no. Lo que se trata aquí, o la idea de esta parte, es que ustedes escojan 3 posibles sensores reales que puedan utilizar para detectar, por ejemplo, si llegó un carro o no, si llegó el camión que se les está proponiendo. En ese orden de ideas, entonces, les doy un ejemplo. Yo pudiese, por ejemplo, poner un sensor de peso en el piso. Y con eso podría identificar si llegó un camión o no llegó un camión. Entonces, fíjese que aquí en el sensor 1 yo podría poner sensor de peso y especifico qué sensor, porque esa es otra, ¿no? Vamos a especificar con nombre propio qué tipo de sensor es. Ese pedacito es bien importante. Y lo mismo, vamos a comparar 3 posibles sensores que realmente nos den para que nosotros podamos resolver la situación problemática. ¿A dónde voy con esto? Por ejemplo, no creería que sería lógico poner un SRF-11, un SRF-04, que tiene un alcance de menos de 2 metros. Entonces, si yo pongo eso y me están diciendo, por ejemplo, que la altura de la bodega es de 4,85, ¿dónde lo voy a poner? ¿Cómo lo voy a ubicar? Pues muy seguramente no podría ubicar bien si llegó un carro o no. Entonces, de eso tenemos que ser muy, muy sagaces al momento de poner cuáles vamos a utilizar. Igual con los sistemas de control, pueden entonces comparar si pues van a usar un PLC, un micro, lo que quieran utilizar, lo pueden poner allí. Y los actuadores, en alguna parte yo les solicité que si no habían, que si los 3 lugares estaban llenos, no podía dejar pasar. Entonces, ¿cómo va a hacer usted que esa persona no pase? Perdón, que ese camión no pase, entonces me va a decir qué actuador va a utilizar, ¿de acuerdo? Puede ser neumático, hidráulico, con motor, servoaccionado, mejor dicho, lo que usted quiera. Y vamos a hacer el mismo proceso. La tercera parte es realizar un esquema, dibujo, boceto o plano que ilustre entonces la ubicación de los componentes en el sistema automatizado y que se plantea a grosso modo la situación. La cuarta parte que les estoy proponiendo, entonces, son los requerimientos físicos, eléctricos, mecánicos y electrónicos que necesita la solución. En ese orden de ideas, ¿qué les pido? Que realicen una lista de todo lo que ustedes necesitan para implementar su sistema. Entonces, ¿dónde voy? Si yo necesito, por ejemplo, alimentación de 110, entonces debo de poner, se necesita una fuente de 110. Si necesito 5 voltios, entonces, ¿cómo voy a hacer para convertir esos 5 voltios? Si, por ejemplo, voy a utilizar un actuador neumático, entonces necesito una línea de presión de tanto. Eso nos va a dar una idea de qué vamos a necesitar inicialmente para que nosotros vayamos sacando todos los requerimientos y lo que implica hacer el proyecto como tal. Luego de eso, en la parte 5, les pido entonces una arquitectura del sistema de control, que es un diagrama de flujo, un diagrama de proceso, un diagrama de bloques, como ustedes lo quieran hacer, de manera tal de que en esta parte ustedes me van a explicar cómo se va a controlar y cómo va a funcionar la solución que usted piensa montar, ¿de acuerdo? La sexta parte hace referencia a las fichas técnicas de los dispositivos a utilizar y la séptima parte hace referencia al gabinete o escaparate de control que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles son esas especificaciones técnicas? Tipo de caja, tipo de material, grado de protección IP, qué debo de hacer, porque recuerden en todo momento que nosotros estamos aquí en una empresa que produce papas fritas, lo cual implica que hay una alta proliferación de humedad, de temperatura y que adicionalmente también hay grasas. Entonces, hay que mirar a ver qué debo de tener yo en cuenta para hacerlo, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta de lo que les estoy compartiendo de momento. ¿Tenemos claro lo que vamos a hacer, muchachos? Sí, señor. Yes or no?
Sí, señor, sí, señor. Listo. La segunda evidencia que vamos a desarrollar entonces hace referencia, venga, válgame, Dios, tenemos un problema. Aquí. No, ya no lo tenemos. La otra evidencia que vamos a presentar entonces es resolver una situación problema utilizando Tinkercad porque vamos a hacer la simulación. Yo hablé con Javier, y Javier me comentaba entonces de que él como de momento, creo que ya a ustedes se los comentó que estaba en licencia, ¿no? Sí, hasta el 2 de junio. Entonces, vamos a aprovechar entonces para yo ir trabajando con ustedes otro poquito más de micro, ¿sí? De manera tal ¿qué? De manera tal de que no pierdan ustedes tiempo. Y como al igual yo también les estoy trabajando una parte en Arduino, entonces pues yo les voy a complementar esa partecita, ¿de acuerdo? Entonces, así las cosas, aquí les presento una situación problema también. La empresa Electrohumos necesita controlar la temperatura de operación de uno de sus procesos industriales. Para ello tiene los siguientes elementos: un sensor de temperatura, un Arduino Uno, una alarma y una motobomba que se activa con 110 voltios. Ingeniero, qué pena, no está mostrando pantalla. Perdón. Listo, ya, aquí está. Entonces, para controlar el proceso, la empresa tiene en cuenta los siguientes parámetros. Se debe realizar la medición de la temperatura cada 15 segundos. La temperatura de leída debe mostrarse en el puerto serie, así como el estado. Ya les voy a explicar qué es eso del estado. Dependiendo de los valores de temperatura, se debe mostrar en la fila. Ay, esto se me coló. Se debe mostrar el estado del proceso. Todo esto por puerto serie. Y realizar las siguientes acciones. Entonces, si la temperatura está entre 0 y 30, el estado va a ser normal y el LED va a estar en verde. Acción ninguna. Si la temperatura está entre 31 y 50, vamos a decir ligeramente alterado, el LED amarillo se prende, no hago nada. Pero si la temperatura es mayor que 50, entonces se va a nombrar que el estado va a ser peligroso, el LED tiene que estar rojo, se activa la alarma y se activa una motobomba. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Implementar una función que sirva para realizar la medición, es decir, una función con retorno. Se debe realizar una función para mostrar el estado y las acciones dependiendo de las condiciones. Esta función va a ser sin retorno. Y como también adicional deben de tener en cuenta que lo que van a presentar es el archivo .ino donde se encuentra el código y la simulación del mismo. No sé si hay dudas, inquietudes acerca de la situación problema que les estoy presentando. Ingeniero, Señor. el archivo .ino no es el que se genera cuando El uno que se hace trabaja en como Arduino, el tal, del sketch. el sketch del software de Arduino Sí. como tal. Sí, señor. O, bueno, digamos en el caso, digamos, que uno no tenga ese software, aunque es relativamente fácil descargarlo, ¿se podría mostrar el sketch en el Tinkercad? Sí, no hay ningún inconveniente. Ah, listo, señor. Por mí no hay lío. De hecho, me tienen que enviar la simulación. Entonces, en la simulación yo voy a poder ver el código. Ah, listo, señor. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Ustedes me comparten, terminan su evidencia, me comparten el link de Tinkercad. Obviamente tendrían que hacer ese link público para que yo entre y pueda calificarlo. Pero pues de lo que realmente se trata es que apropiemos entonces los conceptos que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y que sean capaces de montar las funciones con retorno y sin retorno, que es lo que estamos básicamente. Yo pensé que les iba a retroalimentar el día de hoy, porque me imaginé que iban a tener muchos problemas de pronto, entonces yo dije, no, pues hoy les retroalimento, miramos, les explicamos, pero bueno,
Atendiendo que ya no lo hicieron, entonces, pues bueno, no hay nada que hacer. Entonces, ¿tenemos alguna inquietud sobre esto? Bueno, ahí lo único que estaba pensando es... Ah, no, en el otro ejercicio. Y... Espera un segundo, ingeniero, qué pena, estoy mirando una cosa. No, no, ingeniero, qué pena, estaba pensando otra cosa. No. Bueno. Estaba pensando que también era simulable el primero, ¿no? El primero el solo primero es no hay la que... solución. El primero no lleva ninguna programación ni nada, sino hacer la el solución. desarrollo de lo que va a ser la solución para la situación propuesta, ¿de acuerdo? En teoría, listo, sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Atendiendo a que nos hicieron esto, yo les voy a dar una semana más de plazo, ¿vale? Entonces hagamos lo siguiente. El día lunes en la tarde, para que sea más efectivo, empiecen a trabajar esta evidencia y el lunes en la tarde, por ahí a eso de las 2:30, 3 de la tarde, nos reunimos en videoconferencia por una horita, por máximo, para los que necesiten y miramos a ver cómo va la evidencia y en qué les puedo colaborar yo. Pues la idea cuál es, que si ustedes quieren compartirme pantalla y me dicen tengo este problema, yo les ayudo a identificar cuáles son los problemas y de esa manera entonces podamos pues que ustedes solventen bien su evidencia y entiendan bien los conceptos, ¿de acuerdo? Y pues sería el lunes a eso de las 2:30 de la tarde. No sé si tienen clase o pueden. Sí, señor. ¿Qué opinan los demás, compañeros? No sé. Oh, perfecto, esta hora está bien, papi. Apareola. Listo, entonces nos veríamos el lunes a las 2:30 de la tarde y miraríamos los avances que ustedes llevan en la evidencia. Eso sí, porfa, sí traten de avanzar y traer las cosas, porque reunirnos para que no tengan nada no aguanta, porque se trata de hacerles una asesoría ya más a nivel de lo que ustedes están programando, ¿de acuerdo? De eso es lo que se trata, sobre todo si tienen alguna desaveniencia con las funciones, que no saben montarlas bien o cualquier cosa. No va a ser una clase como tal, sino más bien es una conversación en donde ustedes me muestran avances, yo les digo aquí falta, métale esto, lo que haya lugar, ¿de acuerdo? Para que podamos programar de una mejor forma, ¿vale? Entonces, pues bueno, atendiendo a esta situación, entonces dejamos así por el día de hoy y nos vemos el lunes, porque la idea es retroalimentar. De nada sirve dejarle la tarea y mirar si sí o si no. Lo que importa es que aprendan ustedes, ¿no? Entonces, Sí, señor. nos veríamos el día lunes ya con ustedes con avances. ¿Vamos? Entonces, que sea un compromiso, por favor, de encontrarnos el lunes y mirar realmente lo que hayan avanzado, ¿vale? Sí, señor. Bueno, señores, entonces, pues, no Bien, siendo profe, más, gracias. porque pues al igual yo les puedo explicar otras cosas, pero al igual sigo avanzando, pero quedamos relegados. Entonces, la misma. Entonces, más bien lo hacemos así y trabajamos de esta forma, ¿vale? Entonces, nos veríamos el día lunes a las 2:30 de la tarde, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Listo, señores. Pónganse pilas con esa evidencia, que tienen que quedar, mejor dicho, 1A hechas. Profe, Ambas. Dime. de casualidad usted no podría así como dar una bibliografía, algo de donde expliquen las funciones, para más o menos. Si quieren, les envío unos materiales. No, mire, yo en la plataforma Compromiso les envié tutorial de funciones, video de función en la plataforma Territorium, perdón. Allí está todo lo que necesitan, pero si quieren yo les puedo mandar textos adicionales donde se pueden guiar. Hay muchas más estructuras de programación que pueden mirar. Gracias. Entonces se las cargo a la plataforma Territorium ahora más tarde, ¿de acuerdo? Listo, gracias. Listo, no hay problema por eso. Bueno, muchachos, entonces, ojo, nos vemos lunes 2:30 con avances, ¿de acuerdo? Que son compromisos, por favor. Sí, señor. Bueno, señores, Pero el lunes es buena festivo, tarde. ¿no?
¿Cómo? Profe, el lunes es festivo, ¿no? ¿El lunes es festivo? Sí, Entonces nos vemos el martes. listo. Nos vemos el martes. El martes yo tengo clase. No, nos vemos el martes en la tarde, ¿de acuerdo? Les confirmo la hora, pero creería... el martes tengo... Pues en la mañana podríamos, que teníamos la clase con el profe Piñeres. Ah, bueno, mejor en la mañana. ¿Les parece bien 9 de la mañana? Sí, señor. Sí, Claro. Perfecto. Martes 9 de la mañana entonces, ¿de acuerdo? Listo, sí, señor. Listo, de una. Nos vemos a esa hora el martes, pues. Listo, profe. Listo. Traten de avanzar para que lleguen con dudas y poderles ayudarles, ¿de acuerdo? Listo, listo, listo. Bueno, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan una buena tarde. Thank you, thank you. Bueno, chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego.